Hola Cacomixles, bienvenidos a una lección más. En esta lección vamos a aprender a obtener el mínimo común múltiplo y vamos a resolver los siguientes tres ejemplos. Comenzamos. Antes de ver el concepto de mínimo común múltiplo, tenemos que repasar el concepto de múltiplo. Bueno, un múltiplo de un número es el que lo contiene un número exacto de veces. Vamos a poner ejemplos para que quede clara la definición. Aquí el 36, el número 36, es múltiplo de 9 porque lo contiene exactamente 4 veces. Es decir, el 9 cabe 4 veces en el 36. Por lo tanto, el 36 es múltiplo de 9. Si sumamos 4 veces 9 nos da 36. ¿De acuerdo? Entonces el 36 es múltiplo del 9. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el número 25, que es múltiplo del número 5 porque lo contiene exactamente 5 veces. Si sumamos 5 veces 5, nos da como resultado 25. Por lo tanto, sabemos que el 25 es múltiplo de 5 porque lo contiene un número exacto de veces. Ahora, para obtener los múltiplos de un número, lo multiplicamos por los números enteros. Por ejemplo, si quisiéramos obtener los múltiplos del número 3, lo vamos a multiplicar por los números enteros, es decir, por los números que no tienen punto decimal. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que el 0 es múltiplo de 3, el 0 de hecho es múltiplo de todos los números, y eso lo obtenemos al multiplicar 3 por 0, eso nos da 0. También el 3 es múltiplo de 3, obviamente, y eso lo obtenemos al multiplicar 3 por 1. El 6 también es múltiplo de 3, lo obtuvimos al multiplicar 3 por 2, y así sucesivamente para ir obteniendo los múltiplos de un número. En este caso lo ejemplifiqué con el 3, pero así lo pueden hacer para cualquier número, ¿de acuerdo? Y tiene que ser por los números enteros, es decir, los números que no tienen punto decimal. Una vez que ya entendimos, que ya repasamos el concepto de múltiplo, ya podemos ver el de mínimo común múltiplo. Bueno, el mínimo común múltiplo es el menor de todos los múltiplos comunes positivos de dos o más números. Aquí hacemos la aclaración de positivos porque para el mínimo común múltiplo no vamos a considerar ni el 0 ni tampoco los múltiplos negativos, ¿de acuerdo? Solo números positivos. Muy bien, para que quede bien clara esta definición, vamos a ver un primer ejemplo. Aquí nos piden obtener el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Para eso, lo primero que haremos será anotar los primeros 10 múltiplos del 4 y los primeros 10 múltiplos del 6, como los tenemos aquí. Aquí hago la aclaración de que los tres puntitos en los dos conjuntos significa que esto sigue hasta el infinito, es decir, vamos a encontrar múltiplos hasta el infinito, hay infinitos múltiplos. Bueno, pues de lo que se trata el mínimo común múltiplo es de encontrar múltiplos comunes de dos o más números y de esos múltiplos comunes hallar el múltiplo más chiquito, el múltiplo más pequeño. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Aquí, estos son los primeros tres múltiplos para el 4 y el 6. Como podemos ver, tenemos el 12, que es múltiplo del 4 y también es múltiplo del 6. Tenemos el 24, que es múltiplo del 4 y también es múltiplo del 6. El 36, que es múltiplo del 4 y también del 6, etc. Múltiplos en comunes vamos a hallar también hasta el infinito. Hay infinitos múltiplos comunes. Por eso aquí estos tres puntitos igual significa que vamos a encontrar múltiplos comunes hasta el infinito. Hay infinitos múltiplos comunes. Aquí anoté estos tres que encontramos en la parte de abajo. Y aquí unas aclaraciones rápidas. Por ejemplo, el 8 es múltiplo del 4, pero no lo podemos considerar un múltiplo común, pues porque no es múltiplo del 6, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa como por ejemplo con el 42, que es múltiplo del 6, pero no es múltiplo del 4, por lo tanto no lo podemos considerar un múltiplo común. Muy bien, pues con estos tres que encontramos ya digamos, tampoco necesitamos encontrar 3, de hecho con encontrar 2 lo podemos hacer, pero bueno, en esta ocasión elegimos 3 para que quedara bien explicado.
Bueno, pues de todos los múltiplos comunes, en este caso nada más escogimos 3, vamos a encontrar el más pequeño, que en este caso pues es muy fácil de ver, es el número 12. Y eso es justamente lo que nos habla el mínimo común múltiplo. De entre todos los múltiplos comunes posibles de 2 o más números, tenemos que hallar el más pequeño, el más chiquito. En este caso es 12. Bueno, pues para expresar nuestro resultado, escribimos de la siguiente manera. El mínimo común múltiplo de 4 y 6 es igual a 12. Y eso sería todo. Pero como pueden ver, pues este método es bastante largo. Es bastante tardado tener que escribir los primeros 10 múltiplos de un número, luego los primeros 10 del otro, etcétera, ¿no? E incluso en algunos casos, pues vamos a tener que escribir más de 10 múltiplos. Entonces, este método es demasiado largo, demasiado lento. Hay un método muchísimo más rápido, que es el que vamos a ver a continuación. Para explicar el método vamos a resolver varios ejemplos y aquí en el primero nos piden encontrar el mínimo común múltiplo de 18 y 45. Bueno, para eso primero vamos a anotar los números de los cuales queremos obtener el mínimo común múltiplo en una tabla como la que tengo yo aquí. Y ahora, con ayuda de los números primos, estos de aquí son los primeros 5 números primos, vamos a ir obteniendo factores, ¿de acuerdo? Recuerden que los números primos son aquellos números que solo son divisibles entre sí mismos y la unidad. Bueno, pues vamos a empezar desde el número primo más pequeño hasta los que siguen, ¿de acuerdo? En orden ascendente. Y nos preguntamos, ¿alguno de estos dos números se le puede sacar mitad? Y bueno, el 18 sí tiene mitad, por lo tanto sí podemos elegir el número 2. Entonces vamos a anotar el número 2 y ahora a cada uno de estos los vamos a dividir entre 2. 18 entre 2 nos da 9. Pero aquí, ¿qué pasa con el 45? El 45 no tiene mitad. Es decir, si lo tratamos de dividir entre 2, pues nos da un número con punto decimal. Por lo tanto, no es divisible entre 2. Así que si no es divisible el número que tengamos aquí, lo tenemos que bajar tal cual. ¿De acuerdo? Lo volvemos a escribir en la parte de abajo sin ningún cambio. Bueno, pues ahora para estos dos nuevos números tenemos que repetir el procedimiento. Nos preguntamos, ¿alguno de estos dos números se le puede sacar mitad? Ni el 9 ni el 45 tienen mitad, por lo tanto tenemos que pasar con el siguiente número primo, que es el 3. Y estos dos números sí se les puede sacar tercera, sí son divisibles entre 3. Por lo tanto, vamos a escoger el 3, lo anotamos de este lado y ahora dividimos cada uno de estos entre 3. 9 entre 3 nos da 3 y 45 entre 3 nos da 15. Para estos dos nuevos números repetimos el procedimiento y nos preguntamos, ¿alguno de estos tiene mitad? No. Entonces tenemos que pasar con el siguiente número primo, que es el 3. Y estos dos números tienen tercera. Entonces sí podemos escoger el 3. Anotamos el 3 de este lado y ahora dividimos. 3 entre 3 nos queda 1 y 15 entre 3 nos da 5. Fíjense que aquí ya llegamos hasta el número 1. Por lo tanto, aquí nos vamos a detener, ¿de acuerdo? Para este número en específico. Aquí ya necesitamos seguir tratando de encontrar factores porque ya llegamos al número 1. Pero aquí todavía no llegamos al número 1, entonces tenemos que seguir intentando hasta llegar al número 1. En este caso nos preguntamos, el 5 tiene mitad, el 5 no es divisible entre 2, por lo tanto no podemos escoger el 2. Nos preguntamos, ¿el 5 tiene tercera? No tiene tercera, tenemos que pasar con el siguiente número primo, que es el 5. Y nos preguntamos, ¿el 5 tiene quinta? Pues sí, si tiene quinta es divisible entre 5, entonces lo podemos escoger. Ahora, 5 entre 5 nos queda 1. Y aquí de nuevo ya llegamos al 1, entonces como ya llegamos a 1 en los dos números que teníamos, ya terminamos el procedimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con estos números que nos quedaron de este lado, tenemos que multiplicarlos todos. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar 2 por 3 por 3 por 5. La multiplicación de 2 por 3 por 3 por 5 nos da 90. Y ese es el mínimo común múltiplo.
el mínimo común múltiplo de 18 y 45, esto se expresa de la siguiente manera, es igual a 90. Como aclaración rápida, si ustedes ya han visto el método para obtener el máximo común divisor, notarán que son métodos pues bastante similares, sin embargo no son el mismo método. Aquí, como diferencia importante, siempre llegamos hasta el número 1. Obligatoriamente tenemos que llegar hasta el número 1. Y en la parte de los factores, aquí obtenemos factores sin importar si son divisores en común. Por el contrario, con el método del máximo común divisor. Entonces, para que quede bien claro que no son los mismos métodos. Y bueno, pasamos con el siguiente ejemplo para que quede bien claro este método. Pasamos con el segundo ejemplo y aquí nos piden, encuentra el mínimo común múltiplo de 25, 30 y 150. Es decir, ahorita ya tenemos 3 números en vez de 2, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces vamos a anotar nuestros 3 números en una tabla como la que tengo aquí y ahora, con ayuda de los números primos, vamos a ir encontrando factores. Recuerden que empezamos en orden ascendente del número primo más chiquito al más grande. Esto realmente es opcional, o sea, primero podríamos sacar tercera, luego mitad, etc. Pero así, si lo hacemos en orden ascendente, nos aseguramos de hacerlo un poco más rápido y en orden, ¿de acuerdo? Y también es un poco más fácil. Entonces, es opcional, pero es una buena práctica. Muy bien. Entonces, nos preguntamos, ¿alguno de estos tiene mitad? Y bueno, tanto el 30 como el 150 tienen mitad, entonces podemos elegir el 2 y vamos a hacer las divisiones. Si no se puede, pues bajamos el número. Aquí 25 no lo podemos dividir entre 2 porque 25 entre 2 nos da un número con punto decimal, ¿verdad? Y lo que queremos son números enteros. Por lo tanto, no podemos hacer esta división y bajamos el 25 tal cual. Para el 30, en este caso sí podemos hacer la división. 30 entre 2 nos da 15. El 150 lo mismo. Si es divisible entre 2, sí se le puede sacar mitad exacta. Entonces 150 entre 2 nos da 75. Ahora para estos 3 números vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces empezamos desde el número primo más pequeño. ¿Alguno de estos es divisible entre 2? Es decir, se les puede sacar mitad. Ninguno de estos tiene mitad, entonces pasamos con el 3. ¿A alguno se le puede sacar tercera? Pues sí, aquí al 15 y al 75 se les puede sacar tercera. Por lo tanto, vamos a anotar el 3. Y entonces hacemos las divisiones. 25 no es divisible entre 3, no le podemos sacar tercera exacta. Entonces lo vamos a pasar tal cual, lo bajamos tal cual. Aquí el 15 sí es divisible, entonces 15 entre 3 nos queda 5. Y 75 entre 3 nos da 25. Para estos 3 números tenemos que repetir el procedimiento porque aún no llegamos en los 3 a 1. Entonces vamos a repetir el procedimiento. Aquí alguno tiene mitad. Ninguno de estos tiene mitad. Entonces no puedo elegir el 2. Paso con el 3. ¿Alguno tiene tercera? Tampoco. Veo con el 5. Y aquí todos tienen quinta. Entonces sí puedo escoger el número 5. Anoto el 5 de este lado y hago la división. 25 entre 5 me queda 5, 5 entre 5 me da 1 y 25 entre 5 me da 5. Y aquí fíjense que ya para este llegué al 1. Entonces ya que llegué al 1 pues ya no es necesario que siga sacando factores, ¿verdad? Entonces me tengo que concentrar en estos dos que aún son 5. Y bueno, aquí como son el mismo número pues está un poquito más rápido, ¿no? Este y este, ¿alguno se le puede sacar mitad? No. ¿Se le puede sacar tercera? Tampoco. Pero pues sí se le puede sacar quinta, ¿no? El 5 obviamente tiene quinta, entonces lo anotamos de este lado y hacemos las divisiones. 5 entre 5 me da 1 y 5 entre 5 me da 1. Y fíjense que aquí ya en los 3 números llegué al número 1. Por lo tanto ya terminé con esta descomposición en factores. Muy bien. Vamos ahora a multiplicar los factores, los números que nos quedaron de este lado. Y la multiplicación de 2 por 3 por 5 por 5, que es esta que tenemos aquí, nos da 150. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 25, 30 y 150 es igual
a 150. Pasamos ahora con el tercer y último ejercicio y en esta ocasión nos piden: encuentra el mínimo común múltiplo de 605, 1925 y 2695. Muy bien, pues aunque estos ya sean números más grandes, el proceso es exactamente el mismo. Entonces vamos a anotarlos en la tabla y con ayuda de los números primos vamos a ir encontrando factores. Recuerden que vamos a ir recorriendo los números primos en orden ascendente. Eso no es completamente necesario, pero bueno, es recomendable para hacerlo más rápido. Entonces nos preguntamos, ¿alguno de estos números tiene mitad? Ninguno tiene mitad, entonces no puedo usar el 2. Paso con el 3. ¿Alguno de estos tiene tercera? Ninguno. Entonces el 3 queda descartado. Paso con el 5 y me doy cuenta de que sí, efectivamente. De hecho, los 3 tienen quinta, entonces sí puedo utilizar el número 5. Voy a escribir el 5 y ahora hago la división. 605 entre 5 me da 121. 1925 entre 5 me da 385. Y aquí 2695 entre 5 me da 539. Muy bien. Entonces ahora con estos tres nuevos números tengo que repetir el procedimiento. ¿Alguno de estos tiene mitad? No. ¿Alguno tiene tercera? Tampoco. ¿Alguno tiene quinta? Sí. Este de aquí es el que tiene quinta, por lo tanto sí puedo utilizar el 5, aunque solo sea uno, ¿verdad? El que tiene quinta. Entonces, este que no se puede dividir entre 5, lo bajo tal cual, lo escribo de nuevo en la parte de abajo. Este que sí se puede dividir, hacemos la división. 385 entre 5 nos queda 77. Y 539 no se puede dividir, entonces lo bajo tal cual. Aquí para estos nuevos números hago de nuevo el procedimiento. Me pregunto, ¿alguno de estos tiene mitad? No. ¿Alguno tiene tercera? Tampoco. ¿Alguno tiene quinta? Tampoco. ¿Alguno tiene séptima? Sí. Entonces sí puedo utilizar el número 7. Voy a escribirlo de este lado y hago la división de los que se pueda. 121 no es divisible entre 7, por lo tanto lo bajo tal cual. 77 si es divisible entre 7, entonces hago la división. 77 entre 7 me da 11. Y el 539 también se puede dividir entre 7, por lo tanto hago la división. Y eso me queda 77. Para estos tres números tengo que repetir el procedimiento. Aquí seguramente si ya han hecho más ejercicios, pues notarán que ya se pueden empezar a saltar pasos. Y bueno, en cuanto ya le agarren más la práctica, pues es lo más recomendable, ¿no? Para hacer el proceso más rápido. Sin embargo, aquí pues voy a hacer todos los pasos para que quede bien explicado. Bueno, de nuevo, para estos tres números me pregunto, ¿les puedo sacar mitad a alguno? No. ¿Alguno tiene tercera? Tampoco. ¿Alguno tiene quinta? No. ¿Alguno tiene séptima? Sí, hay alguno que tiene séptima. Entonces, sí puedo escoger el 7 y hago la división de los que se puedan. 121 no es divisible entre 7, por lo tanto lo bajo tal cual. El 11 tampoco es divisible entre 7, entonces lo bajo tal cual. Y el 77 es el único que sí se puede dividir entre 7, por lo tanto hago la división. 77 entre 7 me da 11. Y para estos tres nuevos números tengo que repetir el procedimiento. ¿Alguno de estos tiene mitad? No. ¿Alguno tiene tercera? Tampoco. ¿Alguno tiene quinta? No. Ya se nos están acabando los números primos. ¿Alguno tiene séptima? Tampoco. ¿Alguno tiene onceava? Sí. Entonces puedo elegir el número 11 y de hecho todos son divisibles entre 11, entonces puedo realizar la división de todos. 121 entre 11 me da 11, 11 entre 11 me da 1 y 11 entre 11 me da 1. Fíjense que aquí ya para estos dos llegamos al número 1, por lo tanto ya no es necesario seguir sacando factores, solo nos queda este de hacer 1. Entonces vamos a elegir el 11 de nuevo. Aquí ya sabemos que es 11 necesariamente, porque recuerden que el 11 es un número primo. Y como habíamos dicho al principio, pues los números primos solo se pueden dividir entre sí mismos y el número 1. Entonces aquí ya sabemos que solo lo podemos dividir entre 11 o 1, pero lo que queremos es hacerlo más pequeño, ¿verdad? Entonces elegimos el 11. Entonces 11 entre 11 nos queda 1
Y ya acabamos con los 3 números, porque aquí ya nos quedaron unos en los 3 números, ¿de acuerdo? Entonces con estos números que nos quedaron a la derecha, tenemos que hacer la multiplicación de la siguiente forma. Vamos a multiplicar 5 por 5 por 7 por 7 por 11 por 11 y el resultado de esa multiplicación nos da 148.225. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 605, 1925 y 2625 es igual a 148.225. Por último, les dejo estos dos ejercicios de práctica. Aquí están los primeros 5 números primos, van a ser más que suficientes. La respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Espero que hayan acertado en la respuesta y que les haya agradado la lección. Nos vemos en la siguiente. Si este video te gustó, por favor no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Y si no te suscribes, esta pequeña tortuga se morirá de tristeza. Ahí nos vemos.